¿Qué tal? Muy buenas tardes con todos. Hoy día vamos a tener una clase de geografía. Vamos a abordar un tema muy importante, muy interesante también, y que tiene mucho protagonismo, ¿no? Justo ahora en este contexto de pandemia, en este contexto de epidemia, el tema central que se debe de discutir es la demografía, ¿no? La población, ¿no? Entonces, en eventos de este tipo, tenemos el impacto directo en la población, ¿no? Entonces, nuestro tema del día de hoy va a ser la demografía, pero vamos a esperar todavía unos minutos, ¿ok? Muy buenas tardes a todos ustedes, un gran saludo, nos volvemos a encontrar después de tiempo. Vamos a hacer curso de geografía, ¿ya? Curso de geografía, ¿ok? Los materiales se los envío en breves minutos. Vamos a esperar, por favor, unos minutos, hay que pasarnos la voz, ¿ya? Acabo de enviar los materiales al coordinador. A ver, seguramente ya en unos minutos está llegando la presentación, ¿ya? Por ahora vamos a entregarles la presentación. El tema de hoy es acerca de la demografía, ¿no? ¿Y qué tiene que ver la demografía con la geografía? Recuerden ustedes que en la semana 1 hicimos un mapeo, ¿no? Una separación, un gráfico, un panorama de qué es la geografía, ¿no? De cómo estaba organizada y también vimos de cuáles eran sus principales ramas, ¿no? Entonces,
la geografía como ciencia, alumnos, se divide para su mejor estudio en dos grandes campos, ¿no? Por un lado tenemos a la geografía física, ¿no? Y por otro lado tenemos a la geografía humana, ¿ya? Entonces, cada geografía va a abordar un aspecto del espacio geográfico, y a un aspecto específico. En el caso de la geografía física, por ejemplo, va a abordar el estudio de la naturaleza, ¿no? Va a estudiar los distintos componentes de la naturaleza, ¿no? Va a recurrir entonces al empleo de las diversas ciencias que también van a formar parte de la geografía física, ¿no? Recuerden ustedes cuáles son las ciencias que forman parte de la geografía física, ¿no? Tenemos a la meteorología, ¿no? Que va a estudiar la atmósfera, ¿no? Los fenómenos meteorológicos, los componentes de la atmósfera, ¿no? Los problemas que van a haber en la atmósfera, ¿no? Después tenemos a la edafología, que es una ciencia que va a abordar el estudio del suelo, sus propiedades, su clasificación, sus componentes, etcétera, ¿no? Entonces la meteorología, la edafología. Después tenemos a la geomorfología, ¿no? Tenemos a la hidrología, ¿no? Entonces tenemos un conjunto de ciencias, de ramas, que van a formar parte de la geografía física, alumnos, ¿ya? ¿Y qué estudia la geografía física? ¿Qué aspecto del espacio geográfico va a abordar la geografía física? La naturaleza, ¿ya? La naturaleza. Entonces, los temas que hemos venido desarrollando a lo largo del ciclo, ¿no? Desde la semana 3 en adelante, hemos estado abocándonos a la geografía física, ¿ya? Hemos estado estudiando, pues, ¿no? Los distintos componentes de la naturaleza, ¿ya? Muy bien. Entonces, la otra rama de la geografía ya tiene que ver con el estudio de la sociedad, ¿ya? Es decir, esta rama de la geografía se va a especializar en comprender la dinámica, la estructura, el comportamiento de las sociedades, ¿ya? De las sociedades. Por eso el día jueves que tuvimos clase de geografía con el profesor Chuquimango, él nos habló sobre la geografía económica, ¿no? Que es una de las ramas de la geografía humana. ¿Qué estudiaba la geografía económica? Estudiaba las actividades económicas que se van a desarrollar en la sociedad, ¿no? Estudia la minería, la agricultura, la pesca, ¿no? La tala, el comercio, ¿no? Las distintas actividades económicas que van a tener finalmente un impacto, ¿no? En el espacio geográfico. Entonces, ¿qué rama de la geografía humana va a estudiar todo ello? La geografía económica, ¿ok? La geografía económica. Ahora, ¿qué otro elemento forma parte de la sociedad? Además de la economía, también la población, ¿ya? La población va a ser un elemento, un componente muy importante en el estudio de la sociedad. Y la geografía va a tener una rama, por eso, una rama que se va a especializar, ¿no? Que se va a abocar al estudio concreto de este elemento de la sociedad. ¿Cómo se llama esa ciencia, esa rama de la geografía humana que va a estudiar este elemento de la sociedad a la población? Se llama, alumnos, la demografía, ¿ya? La demografía. Entonces, la demografía, aparte de ser una rama de la geografía humana, es una ciencia, ¿ya? Es una ciencia que va a abordar el estudio de la población, ¿ya? Y para abordar científicamente a la población, va a recurrir a la estadística, ¿no? Entonces, la demografía es la ciencia que estudia estadísticamente a la población, ¿ok? A la población. Entonces, ustedes sabrán, ¿no? De que cada cierto tiempo, ¿no? Cada 5 años,
¿no? Cada 7 años, ¿no? En el Perú se desarrolla un evento a nivel nacional, ¿no? Un domingo se paralizan todas las actividades a nivel nacional, ¿no? Se desarrollan los censos, ¿no? Y justamente a través de este instrumento del censo es que los estadistas, los geógrafos humanos pueden conocer, ¿no? O pueden estudiar a la población, ¿no? Entonces, de esa manera, la demografía va a abordar el estudio de la población. ¿Ok? Muy bien, entonces estamos todos claros ahí, estamos todos claros. La demografía es una rama de la geografía humana, ¿ok? 1. 2, es una ciencia que va a estudiar estadísticamente a la población, ¿ok? Y para estudiar a la población va a recurrir a una serie de instrumentos, ¿no? Uno de esos instrumentos es el censo, ¿ya? Muy bien. Entonces, ya teniendo claro qué es la demografía, en qué lugar de la geografía se encuentra, vamos a ver entonces por qué es importante la demografía. ¿Por qué tiene tanta importancia a la geografía humana, la geografía social? En primer lugar, porque toda la información estadística, ¿no?, de una determinada sociedad va a servir para tomar decisiones, ¿ya? Va a servir para planificar, ¿no? Para planificar bienes y servicios, ¿no? ¿Qué necesitan los gobernantes? Necesitan información estadística, ¿no? ¿Cómo haría un gobernante si no sabe la cifra precisa de cuántos analfabetos tiene en el país? ¿No? Sería difícil, ¿no? Sería imposible poder hacer política pública para combatir el analfabetismo, la desnutrición, si es que no tenemos una información estadística, ¿no? Entonces se dan cuenta ustedes la importancia de la demografía, ¿no? Lo fundamental que resulta en la planificación de bienes y servicios. ¿Ya? Muy bien. Lo mismo, ¿no? El alcalde de tu distrito quiere realizar un programa, un proyecto quiere construir un puente, quiere construir una losa deportiva, ¿no? Tiene que tener a la mano la información estadística, ¿no? ¿A cuántos va a beneficiar ese proyecto? ¿No? ¿Cuántos se van a beneficiar de ese proyecto? ¿Cuántos niños? ¿Cuántos adolescentes? ¿Cuántos hombres? ¿Cuántas mujeres? Etcétera, ¿no? La información estadística, alumnos, es fundamental para la planificación de bienes y servicios. En el Perú, en nuestro país, la institución oficial de recopilar y procesar la información demográfica es el Instituto Nacional de Estadística e Informática, el INEI. ¿Ya? El INEI. Esa va a ser la institución oficial, ¿ya? Oficial, la que realiza los censos, la que realiza las encuestas, la que dirige la investigación en el rubro de la demografía, ¿ya? Por eso es que cualquier información de tipo demográfica, ¿a dónde recurren los investigadores? Al INEI, ¿no? Los tesistas que necesitan información para su área de estudio de la población, ¿a dónde recurren? Al INEI, ¿no? Al INEI. Ahí van a encontrar toda la información, toda la base de datos, ¿no? De cifras, de estadísticas de población. ¿A dónde recurre el gobierno para tener una base de datos, un panorama preciso de la población? Al INEI, ¿ya? En el Perú, el INEI es la institución oficial, la institución encargada de recopilar y procesar la información demográfica. ¿Okay? Hemos dicho al inicio de que la demografía va a estudiar a la población, ¿no? Ya estamos todos claros ahí. Pero ahora, ¿qué estudia de la población? ¿Qué necesita? ¿Qué aspectos de la población le interesa a la demografía? Le interesa, por supuesto, estudiar, ¿no?, la población
aquí, ¿no? Miren este cuadrito que está en la margen derecha, aquí está muy esquemático para entender. Aquí está la población, el principal objeto de estudio de la demografía. ¿Y qué le interesa de la población? Uno, le interesa su evolución, ¿ya? Cómo la población evoluciona en el tiempo, ¿no? Cómo va evolucionando la población del Perú a lo largo del tiempo, a lo largo de la República, a lo largo de la colonia, ¿no? A lo largo del incanato, ¿no? Le interesa conocer la evolución de la población, es decir, su crecimiento, ¿no? Si ha habido un crecimiento natural, un crecimiento social, si ha habido un crecimiento positivo, un crecimiento negativo, etc. Entonces, a la demografía le interesa conocer la evolución de la población. ¿Okay? En segundo lugar, ¿qué más le interesa a la demografía de la población? Le interesa su estructura, ¿ya? Cómo la población está organizada, cómo está estructurada en la sociedad, cuál es su composición, ¿no? ¿Cuál es el sexo de la población, ¿no? ¿Cuántos varones hay? ¿Cuántas mujeres hay? ¿No? También le interesa saber los grupos de edades, cuántos niños, cuántos adolescentes, cuántas personas en la edad de adultez, en la tercera edad, ¿no? Se necesita conocer esta información, la estructura de la población, ¿ok? Y finalmente, también le interesa conocer la distribución, cómo es que la población se encuentra distribuida, ¿ya? Cómo es que se encuentra distribuida en el espacio, espacialmente, ¿no? En la región de Junín, ¿cuántos pobladores hay? En la región de Tumbes, en la región de Puno, en la región de Ayacucho, de Piura, de Lima, etcétera, ¿no? Le interesa saber cómo está distribuida espacialmente la población, ¿no? Por ejemplo, para el último censo del año 2017, ¿no? Espacialmente se sabe de que la mayor concentración de población está en Lima metropolitana, ¿no? El 31% de toda la población a nivel nacional se concentra en Lima, ¿no? Lima representa el 31% de la población total. ¿Ya? Entonces, ahí estamos evaluando cómo la población está distribuida espacialmente, ¿no? Pero también le interesa conocer cómo la población está distribuida económicamente. Es decir, a qué actividades económicas se desarrolla, se dedica, ¿no? Esta población. Si se dedica a la minería, si se dedica al comercio, si se dedica a la agricultura, o quizás es un trabajador independiente, cuánto de sueldo está ganando, ¿no? Le interesa conocer también las variables económicas de una sociedad, en este caso, de la población. Entonces, en síntesis, este cuadro que estamos observando en pantalla nos sintetiza, ¿no? Cuáles van a ser, en líneas generales, la preocupación de la demografía. ¿Ok? La demografía estudia la población, ¿no? Le interesa su evolución, su estructura y su distribución. Muy bien. Entonces, eso es lo que podemos iniciar, lo que podemos decir a manera inicial, ¿no? De la demografía. ¿Ok? Entonces vamos a ver ahora cada uno de los aspectos. Hemos dicho de que uno de los aspectos de la población es el crecimiento, la evolución, ¿no? Cómo ha ido evolucionando la población en el tiempo y en un determinado espacio. ¿Ya? ¿Qué es la evolución o el crecimiento demográfico? Como dice aquí, ¿no? Como aquí dice, es la variación cuantitativa, es decir, cantidades. ¿Cuánto? ¿Cuánto ha variado de tal año a tal año? ¿No? De personas, dice, en un lugar y en un determinado tiempo. Ya, o sea, cuando hablamos del crecimiento demográfico, cuando hablamos de la evolución de una población, nos interesa conocer cuánto ha variado, ¿no? En el tiempo y en un determinado lugar. Por ejemplo, miren ustedes este gráfico, miren ustedes este cuadro, ¿no? Este cuadro muy interesante, muy gráfico.
¿no? ¿Qué está representándose en este cuadro estadístico? Estamos representando la evolución de la población en el Perú entre los años 1940 y 2007, ¿ya? Entonces vamos a estudiar cuánto ha variado la población en el Perú entre 1940 y el año 2007, ¿ya? Entonces, si ustedes observan, si son bien observadores, van a ver que cada barra representa a un año específico, ¿no? De cómo está la población en el Perú. Por ejemplo, en 1940 había más de 7 millones, ¿no? Para 1961, más de 10 millones, ¿no? 10 millones 220.000. Para 1972, 14 millones, ¿no? Para el año 1961, 17 millones. Para el 93, más de 22 millones. Para el 2007, más de 28 millones. Aquí falta el último censo del año 2017, que dice de que somos más de 31 millones a nivel nacional. Entonces, estamos observando que hay un crecimiento, ¿no? Que hay una variación cuantitativa en el tiempo respecto a la población en el Perú, ¿ya? Entonces estamos determinando cómo esa población del Perú está evolucionando en el tiempo, ¿ya? Y se puede hacer lo mismo para otros países, ¿no? Podemos hacer el estudio de la evolución del crecimiento poblacional en el Ecuador, por ejemplo, ¿no? Entre los años 1960, 2007 y así sucesivamente. ¿Ya? Entonces, la demografía va a estudiar esta parte que se llama el crecimiento demográfico o la evolución, ¿ya? Ahora, ¿qué variables, ¿no? ¿Qué elementos se tiene que estudiar para determinar la variación cuantitativa de una población? ¿Ah? Ahí está la pregunta, ¿no? ¿Cómo yo sé que esta cantidad, a qué se debe esta cantidad, ¿no? ¿Qué sumo, qué resto, qué divido, etcétera? ¿No? Entonces, para tomar en cuenta, dice aquí, el crecimiento demográfico, se tiene que estudiar las siguientes variables, ¿no? Apréndanse esto, ¿ah? De memoria, 3 variables. 1, la natalidad, ¿ya? 2, la mortalidad y 3, la migración, ¿ya? Entonces, la cuantificación de estas tres variables me van a dar, ¿no? La totalidad de la población de un determinado lugar y en un determinado tiempo. ¿Ok? Muy bien. Cuando hablo de natalidad, ¿a qué me estoy refiriendo? ¿Ah? A ver, ¿a qué me estoy refiriendo cuando hablo de natalidad? ¿A qué me refiero cuando hablo de mortalidad? ¿Y a qué me refiero cuando hablo de migración? ¿Ah? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué dicen? A ver, escriban pues al chat. A ver, yo los voy a leer. Voy a leer sus mensajes. A ver. ¿Qué es natalidad? ¿Qué es mortalidad? ¿Qué es migración? ¿No? ¿Y qué tiene que ver con el crecimiento demográfico? ¿No? Entonces, de acuerdo a la demografía, ¿no? Para poder determinar el crecimiento demográfico, ¿no? Para poder determinar la evolución de una población, tengo que estudiar la natalidad, ¿no? Y aquí Valentino Cornejo justamente me dice, la natalidad, profesor, es la cantidad de nacimientos. Así es, ¿ya? Así es, muy bien. ¿Cuántas personas nacen, ¿no? Al año, ¿no? Al mes, ¿no? La tasa de natalidad. ¿Ya? Después me interesa saber la mortalidad, dice. ¿Y a qué se refiere con la mortalidad? A ver, así es. Mailí me dice, la mortalidad, profesor, se refiere a los fallecimientos, la cantidad de fenecidos, así es, ¿no? Por ejemplo, ahorita, en plena pandemia, ¿qué es lo que va a aumentar? ¿La natalidad o la mortalidad? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué es lo que va a aumentar? ¿La natalidad
o la mortalidad en plena pandemia? Así es, ¿no? Muy bien. Claro, por supuesto, ¿no? En pandemias, en epidemias, es la tasa de mortalidad la que sube, la que aumenta. Hay mayor cantidad de personas fallecidas, ¿no? Lo mismo cuando hay un conflicto, una guerra, ¿no? Que nadie quiere, cuando hay un conflicto interno, cuando hay una guerra en la frontera, ¿qué es lo que aumenta? Aumenta la mortalidad, ¿no? Entonces, justamente estos elementos van a ser estudiados por la demografía. ¿Okay? Y en tercer lugar, la migración. La migración, ¿a qué se refiere la migración? Se refiere a cuántas personas ingresan a un territorio y cuántas personas salen de un territorio. ¿Ya? La inmigración y la emigración. ¿Ya? Entonces, de acuerdo a esa información que yo voy a conseguir, de acuerdo a la natalidad, mortalidad y migración, yo voy a poder determinar el crecimiento demográfico de una población cuantitativamente. Voy a poder conocer cuánto ha variado, ¿no? La cantidad de personas en un determinado lugar, ¿no? Y en este cuadro estamos observando, ¿no? Cómo ha ido evolucionando la población del Perú entre 1940 y 2007, ¿ya? Y para llegar a esa cifra, a ese conocimiento, previamente el estadista, el investigador, ha tenido que estudiar la natalidad, la mortalidad y la migración, ¿ya? Ahora, dentro del grupo, dentro de esta dimensión llamada crecimiento demográfico, evolución, podemos identificar dos tipos de crecimiento, ¿ya? Los investigadores van a abordar el crecimiento cualitativo y el crecimiento cuantitativo. Profe, ¿y cómo es eso? Miren ustedes, ¿en qué momento hablamos de crecimiento cuantitativo? Son los famosos tipos de crecimiento demográfico, pues, ¿no? Cuando hablamos de crecimiento cuantitativo, nos referimos a cuántas personas varían en un lugar, en cantidades, ¿ya? En cantidad en total, ¿no? Disminución o aumento de la población, ¿ok? Entonces, cuando aumenta la cantidad de personas, vamos a decir de que hay un crecimiento positivo, ¿ya? Hay un aumento positivo, hay un crecimiento positivo, perdón, ¿ya? Hay un crecimiento positivo. ¿Y en qué situaciones se da ese crecimiento positivo? ¿No? Miren ustedes el cuadro en la parte dice, el incremento de la cantidad de personas se debe al aumento de la natalidad y al aumento de la inmigración, ¿ya? Cuando se cumplen estas dos, decimos que hay un crecimiento positivo. Decimos que hay un incremento en la cantidad de personas, ¿ok? Cuando tenemos alta tasa de nacimientos y cuando tenemos una alta tasa de inmigración, entonces estamos diciendo que la población está creciendo positivamente, ¿ya? Está aumentando cuantitativamente, ¿ok? Muy bien. Entonces, en el segundo aspecto, ¿en qué momento ahora es un crecimiento negativo? Un crecimiento negativo es cuando disminuye la población cuantitativamente, ¿ya? En cantidades, ¿no? Y para que disminuya cuantitativamente la cantidad total de una sociedad, ¿qué es lo que tiene que aumentar? Tiene que aumentar, uno, la mortalidad, ¿no? Y en segundo lugar, tiene que aumentar la emigración, ¿no? Entonces, aumenta la tasa de mortalidad y automáticamente tenemos una disminución de la cantidad total de población, ¿no? Tal como está ocurriendo ahora, ¿no? En plena pandemia, ¿no? Entonces, hay una disminución de la población. Ya, lo mismo cuando aumenta la emigración, es decir, la cantidad de personas que salen de un lugar hacia afuera, estamos diciendo entonces
que va a haber una disminución en la cantidad total de personas. ¿Ya? Entonces, cuando hablamos de crecimiento cuantitativo, hablamos de un crecimiento positivo y de un crecimiento negativo, ¿no? En este gráfico, ¿qué estamos observando? ¿Qué tipo de crecimiento tenemos? ¿Positivo o negativo? ¿No? Entonces, si ustedes observan el gráfico, ¿no? Es la evolución de la población mundial, es una proyección, ¿no? Es una proyección y nos dice que para el año 2050 va a haber un crecimiento positivo, ¿no? Miren, la curva está en ascenso, ¿no? Va a haber un aumento de la cantidad de población, ¿no? Va a ser un crecimiento positivo, ¿no? Y de hecho, desde 1760 hasta el año 1980 ha habido un crecimiento positivo a nivel mundial, ¿ya? Y para el año 2050 se pronostica de que ese crecimiento va a seguir siendo positivo, ¿ya? Entonces, este crecimiento cuantitativo lo que estudia es el crecimiento de la población total, ¿ya? El crecimiento de la población total, en términos fácticos, en términos concretos, cuantitativos, ¿cuántos? ¿Ya? Entonces, eso es el estudio del crecimiento demográfico, ¿ok? Pero también tenemos ahora el crecimiento cualitativo, ¿ya? El crecimiento cualitativo. ¿Y cómo es el crecimiento cualitativo, profe? A ver, antes de pasar al crecimiento cualitativo, aquí les he traído una imagen, ¿no? De cuáles son los países más poblados a nivel mundial, ¿ya? Y miren ustedes, ¿qué países son los más poblados de acuerdo a esta información? ¿Ah? Muy bien, ¿no? Entonces, tenemos un crecimiento. Miren ustedes, los países más poblados del mundo, ¿no? Están principalmente en el continente asiático. Está en China en primer lugar, que tiene 1.345 millones de habitantes aproximadamente, y en segundo lugar está la India, ¿no? Son los países asiáticos más poblados del mundo, y le siguen países en el África y después le sigue América, ¿no? En América los países más poblados son Estados Unidos, Brasil, México, Colombia y Argentina, ¿no? Que tiene 40.5 millones de habitantes, ¿no? El Perú no llega, el Perú tiene más de 31 millones, cerca de los 32 millones, ¿no? No llegamos a ser uno de los países más poblados, ¿no? Entonces, ¿dónde está la mayor concentración de gente? Está en Asia, pues, ¿no? Y justamente aquí coincide, ¿no? Con el gran desarrollo industrial que ahora se está desarrollando en todo el continente asiático, ¿no? Principalmente en China, ¿no? Y los tigres del Asia, ¿no? Esas economías asiáticas emergentes tienen altas cantidades de mano de obra barata, ¿no? Por eso es que cuando compras tus zapatillas Nike, tus Adidas, ¿no? ¿Qué dice en la etiqueta? Hecho en China, dice, ¿no? Si no dice China, dice en Vietnam, en Indonesia, en cualquiera de estos países asiáticos. Entonces, en este lugar del planeta se concentra la más alta concentración de la mano de obra barata, ¿ya? Entonces, este es un mapa general de cómo está distribuida la población a nivel mundial, específicamente cuáles son los países más poblados, ¿ya? Muy bien. Entonces, volviendo, el crecimiento cualitativo, ¿en qué situación se habla de un crecimiento cualitativo? ¿Ah? ¿En qué situación hablamos de un crecimiento cualitativo? Miren ustedes,
es la variación de la cantidad de personas en un lugar, pero a partir de la identificación de la naturaleza o la propiedad de las variables demográficas, dice, ¿no? Es decir, un poco determinando cuáles son las razones para esta variación en la cantidad de personas, ¿no? Pueden ser de dos tipos. Puede ser un crecimiento cualitativo vegetativo o natural, ¿no? O puede ser un crecimiento social o real, ¿ok? ¿Qué hace referencia cuando es un crecimiento vegetativo? ¿No? Cuando es un crecimiento vegetativo o natural, es justamente cuando estudia la natalidad y la mortalidad, ¿ya? Entonces son variables naturales, pues, ¿no? ¿No? Son variables naturales, ¿ya? Son propios de la especie humana, ¿no? Nacen y mueren, ¿no? En China nacen y mueren. En Australia nacen y mueren, ¿no? En cualquier parte del mundo se cumple esa ley, ¿no? Entonces son variables naturales, ¿ya? Son variables naturales. Entonces, cuando se quiere determinar el crecimiento vegetativo de una sociedad, entonces tenemos que estudiar la natalidad y la mortalidad, nada más. ¿Ya? Ahora, sin embargo, las variables sociales son la inmigración y la emigración, ¿no? Ya las causas para que haya una inmigración es social, ¿no? No es natural, ¿no? Lo mismo para una emigración. Si nos hacemos la pregunta, ¿por qué en los años 90, en los primeros años del 90 al 95, gran cantidad de peruanos viajaron al extranjero? ¿Por qué causa? ¿Por qué razón? Fue por una razón social o fue por una razón natural? ¿Le gusta viajar? ¿No? Lógicamente, la respuesta la vamos a encontrar en las causas sociales, ¿no? Justamente la población va a estar buscando, pues, ¿no? Mejores condiciones, ¿no? Mejor estabilidad laboral, mejores oportunidades de educación, más salud, etcétera, ¿no? Entonces, aquí está estudiando, ¿no? Las variables, las variables sociales, ¿no? La emigración. La inmigración en este caso, ¿a qué razones obedece? ¿Naturales o sociales? También obedece a razones sociales, ¿no? La cantidad de personas que llegan a una región es porque justamente se han visto forzados a migrar por una situación económica y política o social concreta, ¿no? ¿Ya? Entonces, es la gran diferencia. Cuando hablamos de un crecimiento vegetativo, el investigador solamente se aboca a estudiar la natalidad y la mortalidad. Y en base a estas dos variables, puede verificar si ha crecido o ha decrecido la población, ¿no? Pero de ahí, otra parte de los investigadores también se va a abocar únicamente al estudio de las variables sociales, la inmigración y la emigración. ¿Ok? Entonces, en este cuadro que estamos observando aquí en la parte inferior, resume, ¿no? Resume. La natalidad desde el enfoque cuantitativo es un crecimiento positivo, ¿no? Desde el enfoque cualitativo es un crecimiento natural. ¿Ok? Lo mismo con la mortalidad. La mortalidad cuantitativamente es un crecimiento negativo, ¿no? Significa disminución de población en términos de cantidad, ¿no? Pero es cualitativo. En el enfoque cualitativo es natural, ¿no? Porque es una condición natural de la sociedad morir, ¿ya? La inmigración desde el enfoque cuantitativo es positivo y desde el enfoque cualitativo es social. Y lo mismo podemos decir para la emigración, ¿ya? Entonces, cuando se habla sobre la evolución demográfica, cuando se habla del crecimiento de una población, podemos decir de que hay un crecimiento cuantitativo y hay un crecimiento cualitativo, ¿ya? Muy bien. Muy bien, entonces pasamos a otro capítulo, ¿ya? A otro subcapítulo, que es
la transición demográfica, ¿ya? Entonces, cuando se estudia la evolución de una población, cuando se estudia el crecimiento demográfico de un determinado país, de una determinada región, ¿ya? Se va a recurrir a una teoría, ¿ya? Una teoría que ha sido desarrollada por los investigadores que se llama la transición demográfica, ¿ya? Pero este concepto de transición demográfica inicialmente fue utilizada por investigadores europeos para poder estudiar la evolución de la población en Europa, ¿ya? Es decir, de cómo se ha ido comportando la población antes, durante y después de la revolución industrial, ¿ya? Entonces, la transición demográfica analiza los cambios que se producen en el crecimiento vegetativo de la población, ¿no? Va a estudiar la natalidad y la mortalidad, ¿no? En Europa, antes, durante y después de la revolución industrial, ¿ya? Entonces, el elemento central a tomar en cuenta en la transición demográfica es la revolución industrial, ¿ya? Pero es un concepto, ¿ya? Es una teoría, un concepto que fue utilizada, ¿no? Que trató de explicar, ¿no? Explicó, ¿no? La evolución de la población, pero en Europa, ¿ya? En Europa, ¿no? Porque acá en el Perú nunca ha habido revolución industrial, ¿no? El Perú no ha tenido una revolución industrial, ¿no? Entonces, bien difícil también que haya ahora, ¿no? Con estas reglas económicas que tenemos en nuestro país, ¿ya? Pero puede ser, se puede entonces aplicar esta teoría de la transición demográfica en países latinoamericanos como el nuestro, como el Perú. Sí puede ser adaptado, puede ser estudiado, pero ya sería con otro enfoque, ¿no? Ya no desde el enfoque de la revolución industrial, sino ahora del enfoque de la evolución económica de nuestro país. Ya eso lo vamos a ver después. Pero aquí, en este cuadro de transición demográfica, lo que se trata de explicar es cómo ha evolucionado la población en Europa antes de la revolución industrial, durante la revolución industrial y después de la revolución industrial. Entonces, se han identificado tres grandes etapas en Europa, ¿ya? Tres grandes etapas se han identificado en Europa gracias a esta teoría, ¿no? Una etapa preindustrial, una etapa industrial, ¿no? Con la revolución industrial, y una etapa postindustrial, ¿ok? Entonces, en el periodo preindustrial, ¿qué es lo que se ha registrado en Europa? Se han registrado altas tasas de mortalidad y altas tasas de natalidad. ¿Por qué habían altas tasas de mortalidad antes de la revolución industrial? Recuerden que Europa estaba sumido en medio del feudalismo, ¿no? El mundo feudal, ¿no? Y el mundo feudal en sus últimos años, en su etapa ya decayente de desintegración, está empezando a entrar en Europa el capitalismo mercantil, ¿no? Están empezando a crecer las ciudades, están empezando a crecer los puertos, ¿no? Pero no es un crecimiento planificado, no es un crecimiento con un enfoque urbano, ¿no? Claramente delimitado, sino es un crecimiento más que todo espontáneo, ¿no? Es un crecimiento desordenado, un aumento de la población, un aumento del hacinamiento, problemas de tuburización, y justamente ahí se van a dar los brotes. ¿Ah? ¿Qué van a surgir? ¿Qué surgió en Wuhan? Las epidemias, pues, ¿no? Las epidemias, donde hay tuburización, donde hay hacinamiento, donde hay alta densidad, donde no hay condiciones de salubridad, surgen las epidemias, ¿ya? Surgen las epidemias. Y las epidemias en la población, ¿qué impacto van a tener? Por supuesto que va a haber entonces una alza en la tasa de mortalidad, ¿no? La gente va a empezar a morir, pues, ¿ya? Entonces, antes de la revolución industrial, miren ustedes, en este recuadro,
en este recuadro de color verde, miren cómo se comporta la mortalidad, ¿no? La mortalidad aumenta, desciende y aumenta bruscamente, ¿no? Lo cual nos da una idea de que en Europa había una alta tasa de mortalidad antes de la revolución industrial. Y esto coincide, acá entran los historiadores, ¿no? A explicar qué pasó, y justamente nos dicen de que en esta etapa hubieron la peste bubónica, ¿no? La peste negra, que azotó por casi medio siglo toda Europa y que significó un descenso en la población total de Europa, ¿no? Entonces se va a registrar altas tasas de mortalidad. Y también las guerras, ¿no? Los conflictos, ¿no? Entonces va a ser un mundo muy conflictivo, con epidemias, con problemas, y eso va a significar una alta tasa de mortalidad, ¿no? Pero entonces, si hubo una alta tasa de mortalidad, ¿por qué entonces no desaparecieron o algo así, no? No, porque también hubo una alta tasa de natalidad. Entonces se compensaba, ¿no? Alta cantidad de muertos y se compensaba con una alta tasa de natalidad, de personas nacidas, ¿no? Entonces también recuerden que en esta etapa la desnutrición es normal, ¿ya? La mayoría de gente andaba desnutrida, pues, ¿no? Problema de la alimentación. Entonces se creía de que para que te sobrevivan muchos hijos, deberías de tener también varios hijos, ¿no? Entonces se tenían muchos hijos, había una alta tasa de natalidad, ¿no? Pero también había una alta tasa de mortalidad, y de esa manera se compensó la población, ¿no? Había un relativo equilibrio. Pero miren ustedes qué va a pasar ahora con el inicio de la revolución industrial. Va a descender drásticamente la tasa de mortalidad, ¿ya? Va a descender la tasa de mortalidad. Y si desciende la tasa de mortalidad, ¿a qué razones se debe? Se debe a que mejora la calidad de vida, ¿no? Aumenta la esperanza de vida, hay una mejor alimentación, hay mejores programas de seguridad social, los gobiernos invierten más en su población, ¿no? Entonces, y en este periodo de la revolución industrial son las burguesías ahora que están al mando del Estado, ¿no? Ya no están los señores feudales. Entonces, lógicamente, que va a haber un mayor desarrollo urbano y va a haber una mayor inversión también en la población, ¿ya? Porque justamente el capital necesita que la mano de obra esté en condiciones idóneas, ¿no? Con pestes y con guerras no se puede acumular riqueza. Entonces la burguesía se va a preocupar por el desarrollo de las sociedades en las ciudades, ¿no? Y eso va a traer como consecuencia, ¿qué? La mejora de la calidad de vida de la gente, ¿ya? Entonces eso se va a reflejar en la demografía, una caída drástica de la tasa de mortalidad, ¿no? Miren ustedes cómo ha descendido esta curva verde, ¿no? Un descenso drástico de la mortalidad, ¿no? Pero también hay un descenso de la natalidad, ¿no? Hay un descenso de la natalidad, y esto coincide con las políticas de planificación urbana, ¿no? O sea, los estados también ya empiezan ahora a emitir mayores políticas de control de natalidad también, ¿ya? Si antes se tenían 5, 8, hasta 10 hijos, por no decir más, ahora con la mejora de las condiciones de vida, va a tenerse 2, ¿no? 2, 3 hijos, etcétera, ¿no? Y eso significa también una caída en la tasa de natalidad, ¿no? Entonces eso va a ocurrir en pleno desarrollo de la revolución industrial, ¿ok? Muy bien. Entonces, ahora, ¿qué pasó después de la revolución industrial, no? Y lógicamente ya la situación se vuelve, de acuerdo a este gráfico, más estable, ¿no? La tasa de mortalidad, miren, va a tener un comportamiento constante, permanente, no va a variar, ¿ya? Pero sí la tasa de natalidad, ¿no? Va a haber un descenso de la natalidad y un aumento de la natalidad. En síntesis, este cuadro, este esquema teórico, nos ayuda a entender de cómo se ha dado el crecimiento de una población en el tiempo, tomando en cuenta las variables naturales, como es la natalidad y la mortalidad.
¿ya? Entonces ha habido, lógicamente, un cambio drástico, ¿no? La revolución industrial significó, entonces, una mejora cualitativa enorme para la población en Europa, ¿ya? Entonces, de esta manera podemos explicar este cuadro denominado la transición demográfica. Muy bien, alumnos, muy bien. Ok, seguimos. ¿Y cómo es en el Perú, profe? ¿Cómo serían las cosas en el Perú? Fácil. En el Perú, ¿no? La cantidad de población en el Perú ha variado también dependiendo del desarrollo de las formas de organización social y económica, ¿ya? Para estudiar aquí, para estudiar la población peruana, para estudiar la población del Perú, vamos a tomar como criterio principal las formas de organización económica, ¿ya? Es decir, cómo la economía ha ido evolucionando en el tiempo, ¿ya? Desde las primeras poblaciones hasta nuestros tiempos, pues, ¿no? Cómo se ha dado la organización económica y social. Y de acuerdo a esa forma de organización económica y social, vamos a nosotros poder determinar cómo es que ha evolucionado la población. Si ha habido una alta tasa de natalidad, si ha habido una baja tasa de mortalidad, etcétera. Pero va a depender de cómo está organizado el aparato productivo, la organización económica, social, de cada momento de la historia del Perú, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que han determinado los investigadores, los que estudian la demografía, ¿no? Los especialistas han identificado dos grandes etapas, ¿ya? En la demografía del Perú. Han identificado una etapa autónoma y han identificado una etapa de influencia externa, ¿ya? ¿Qué quiere decir, profe, con etapa autónoma? En esta etapa autónoma, los pobladores tenían una economía basada en la recolección de frutos y la caza, ¿no? Y justamente si nosotros nos vamos a la historia del Perú y estudiamos a las primeras sociedades que se asentaron en estos territorios, ¿no? El hombre de Pacaycasa, ¿no? El hombre de Toquepala, ¿no? El hombre de Manchay, etcétera, el hombre de Chivay, ¿no? Estas primeras asentamientos de sociedades, ¿qué economía tenían? Es decir, cómo sobrevivían mediante la caza y mediante la recolección de frutos, ¿no? Esa fue la primera forma de organización económica de las sociedades en estos territorios, ¿no? Y en general en todas partes del mundo, ¿no? Pero particularmente en el Perú. Entonces, eso poblacionalmente, ¿de qué manera se traducía? Miren ustedes el cuadro. En esta etapa, cuando tenemos una economía depredatoria, es decir, en base a la recolección y caza de frutos, vamos a tener altos niveles de natalidad y altos niveles de mortalidad, ¿ya? Entonces, en esta forma productiva depredatoria, una economía depredatoria, que más o menos arrancan entre el 20.000 y el 4.000 antes de nuestra era, o antes de Cristo, si ustedes quieren, ¿no? Va a haber una alta tasa de natalidad y una alta tasa de mortalidad. Entonces, ¿eso qué va a significar? Que va a haber un lento crecimiento demográfico. La población va a crecer muy lentamente, ¿no? Debido a que hay una alta tasa de natalidad y también hay una alta tasa de mortalidad. Nacen 20, mueren 19, ¿no? Algo así más o menos, ¿no? Bien, entonces, pero esta etapa de economía depredatoria no va a ser para siempre. Y lógicamente las sociedades van a ir perfeccionando sus modos de adaptarse a la naturaleza, ¿no? Van a ir perfeccionando sus herramientas de caza, van a ir conociendo más cosas, ¿no? Empíricamente van a ir descubriendo la primera forma de domesticación de las semillas y con eso se descubre la agricultura, ¿no? Van a ir
domesticando a los camélidos, a los animales, ¿no? Y los van a convertir en su ganado, ¿no? Entonces va a haber una mejora en su forma de productividad, ¿no? Económica, ¿no? Ahora el hombre ya no va a ser un cazador y un depredador, sino ahora va a ser un agricultor y va a ser un ganadero. Y lógicamente eso, ¿qué significa? Significa que las condiciones de vida van a mejorar notablemente. ¿Sí o no? ¿Ah? Ahora entonces van a haber mejores condiciones de vida. Y cuando hay mejores condiciones de vida, automáticamente eso se refleja en la reducción de la tasa de mortalidad. ¿Ya? Es decir, van a morir menos, pues. ¿Ya? Menos gente van a fenecer, van a fallecer ahora, debido a que las condiciones de la calidad de vida van a mejorar, ¿no? Ahora el hombre es agricultor, es ganadero, tiene más recursos para sobrevivir, ya es sedentario, ¿no? Ya domina la naturaleza, sabe interpretar los fenómenos meteorológicos, etcétera. Entonces tiene mejores condiciones de vida. Y eso se traduce con una relativa reducción en la tasa de mortalidad. Pero todavía sigue siendo alta. Todavía sigue siendo alta. ¿Ya? Y esta forma de organización económica se va a arrastrar pues hasta los incas, ¿no? Hasta los incas, que son la última forma de la última, por así decirlo, etapa autónoma del Perú, ¿no? Porque de ahí llegan los españoles y ya empieza la etapa colonial, ¿no? El Perú se va a convertir en una colonia, en un país dependiente, colonial, etcétera, ¿no? Pero antes es la etapa autónoma. Entonces, de acuerdo a los cronistas de la época, con la llegada de los españoles ya, ellos estimaban de que un aproximado de la población del Imperio Incaico era aproximadamente de 9 millones, ¿no? Ellos calculaban de que aproximadamente la población en todo el imperio era de 9 millones, decía, ¿no? Entonces, esa es una cifra que se tiene, ¿no? Precisa, ¿no? Que han coincidido varios investigadores. Entonces, sobre esa base se hacen los futuros análisis. ¿Ya? Entonces, miren ustedes, esta etapa autónoma coincide justamente, ¿no? En la evolución de la economía, ¿no? En un inicio depredatoria para luego pasar a una economía productiva en base a la agricultura y la ganadería. Y esto se traduce lógicamente en la población, ¿no? Mejor calidad de vida, reduces la mortalidad, ¿no? Entonces, hasta llegar a los incas en 1532, cuando llegan los españoles. Y ahí se inicia, pues, ¿no? La etapa de influencia externa. Entonces, en el Perú, la etapa de influencia externa va a abarcar desde la colonia hasta nuestros días, hasta el día de hoy. ¿Ya? Desde el siglo XVI, desde 1532, hasta nuestros días, ¿ya? Pasando el virreinato y pasando la república. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado en la colonia? La demografía, miren cómo explica la demografía. ¿Qué es lo que ha pasado? Dijimos de que las primeras cifras de cuánta población había en el imperio era aproximadamente de 9 millones de habitantes, ¿ya? Para 1500, para inicios del siglo XVI, habían 9 millones de habitantes en el imperio del Tahuantinsuyo, en las sociedades agrarias, ¿no? Pero para el año 1600, para el siglo XVII, se ha registrado 1.300.000 habitantes, ¿no? ¿Qué pasó? Si éramos 9 millones, en solamente 100 años se redujo a 1.300.000. ¿Qué pasó? ¿Ah? ¿Qué pasó? ¿Por qué la población cayó tan drásticamente? ¿No? Y que coincide con la llegada de los españoles, ¿no? ¿Qué pasó con la población? ¿Por qué cayó de 9 millones a 1.300.000? Dice, ¿no? O sea, prácticamente 8 millones de personas murieron de golpe, desaparecieron, ¿no? Entonces, entre 1500 y 1600
en el Perú va a haber una alta tasa de mortalidad. ¿Ya? Va a haber una alta tasa de mortalidad. ¿Y a qué razones obedece esta alta tasa de mortalidad? ¿Por qué la población va a caer de 9 millones a 1.300.000? En primer lugar, por las enfermedades. ¿Ya? En primer lugar, por las enfermedades. Cuando llegan los españoles, no llegan solamente ellos, sino traen consigo las enfermedades de toda Europa. Llega la viruela, llega la influenza, ¿no? Llega la peste bubónica, ¿no? Y entre otras epidemias, ¿no? Siendo la viruela una de las principales enfermedades que van a traer los españoles. Y dice la historia, inclusive, ¿no? El Inca Huayna Cápac, el último gobernante soberano de estas tierras, murió de viruela, ¿no? Y que no hubo tiempo para que el Inca designara verídicamente quién iba a ser su continuador, y eso ya sabemos en qué desencadenó, ¿no? En todo un conflicto interno por la sucesión del poder, ¿no? Entonces, las epidemias, alumnos, van a contribuir a una alta tasa de mortalidad en el Perú. Miren ustedes cómo la población va a caer drásticamente de 9 millones a 1.300.000. Es una de las etapas más duras, oscuras, drásticas de nuestra historia. ¿Ya? ¿A qué otras razones más se debe esta alta tasa de mortalidad, aparte de las enfermedades? Miren ustedes, dice a la explotación de la mano de obra. ¿En dónde? En las minas. En las mitas, pues el trabajo obligatorio que tenían que hacer los indígenas, ¿no? Nuestros ancestros, estos pobladores originarios indígenas tenían que ir forzosamente a trabajar ¿a dónde? A las minas, a sacar el oro y la plata, ¿no es así? Entonces eso generalmente se daba en situaciones de sobreexplotación, en condiciones infrahumanas. Entonces ahí la población empezaba a morir, ¿no? Entonces eso va a significar una alta tasa de mortalidad, ¿ya? Va a significar una alta tasa de enfermedades, epidemias, ¿no? La explotación de la mano de obra y además el hambre y la desnutrición. Y esto va a ser un cambio en la economía. Recuerden que de los incas para atrás, las sociedades eran principalmente agrícolas ganaderas, ¿no? Había una relación directa con la tierra, ¿no? Casi religiosa, ¿no? Las sociedades de ese entonces conocían a profundidad los valores de la tierra, ¿no? Prácticamente era sagrado la tierra, ¿no? Y todos tenían derecho de acceder a la tierra, ¿no? Todos tenían derecho a su topo, ¿no? Pero con la llegada de los invasores españoles se va a implantar un nuevo sistema económico, un nuevo sistema político, y se va a dejar de lado la agricultura para ahora que sea la minería la actividad principal. Entonces ya las poblaciones ya no se dedicaban a la agricultura, quedó relegado en segundo plano, y eso significó en el aumento del hambre y de la desnutrición, y por tanto una alza en la tasa de mortalidad, y la población tuvo que caer, ¿ya? A 1.600, miren el gráfico, 1.300.000, de 9 millones a 1.300.000. Eso fue, alumnos, en una sola palabra, un genocidio, ¿ya? Eso fue un genocidio, ¿ya? Y eso fue una etapa muy dura en esta etapa de la historia del Perú, ¿no? Ahora miren qué pasó de 1.600 a 1.700 y a 1.800, ¿no? Dice que va a haber una lenta recuperación, ¿no? Va a haber un descenso brusco de la población originaria a la población indígena, y va a haber una lenta recuperación. Entonces también ahí la corona española se dio cuenta del error que estaban cometiendo, ¿no? Estaban aniquilando prácticamente la mano de obra, ¿no? Y ahora, ¿qué es lo que van a hacer? ¿Qué es lo que va a hacer la corona española para tratar de solucionar este problema de la mano de obra, ¿no? Ya no va a haber quienes trabajen en la mina, ya no hay, porque están matando a todos los pueblos. Entonces se va a promover el esclavismo, ¿no? Van a llegar las poblaciones negras del África, ¿no? La corona los va a traer
a todos estos pueblos del África en condición de esclavos, ¿no? Y estas poblaciones van a empezar a entrar al territorio peruano y a ocupar principalmente la costa, ¿no? Pero vinieron para solucionar este problema demográfico que habían generado, ¿no? Los propios invasores. ¿Ya? Entonces, a partir de ese año de 1600 en adelante, miren ustedes, va a haber una lenta recuperación de la población. ¿Ok? Aquí tenemos, ¿no? El retrato, ¿no? De las epidemias, de la hamita y de la desnutrición y el hambre que todavía persiste, ¿no? Estos son los pueblos indígenas de hoy en día, todavía siguen abandonados por el Estado, ¿no? El Estado tiene olvidados a todos estos pueblos históricamente, no es de ahora, desde estos años ya los tienen explotados y olvidados, y se refleja eso en sus condiciones de calidad de vida, ¿no? En este entonces, en el siglo XVI, se reflejó justamente en una alta tasa de mortalidad, ¿no? La población empezó a morir. Bueno, para el periodo republicano ya tenemos una recuperación, ¿no? Una recuperación de la población, un lento crecimiento demográfico durante el siglo XX, dice, ¿no? ¿Y qué más dice? El alto índice de mortalidad de la población, ¿no? Las condiciones de servidumbre de la población. Bueno, la economía mundial influyó ahora, dice, en una relativa mejor condición de vida de la población y la lenta reducción de la mortalidad. Entonces, esto, lo que estamos viendo en pantalla, ya corresponde al año 1828, 1850, 1876 hasta el 1900. Entonces, aquí ya es la época de la República, ¿no? ¿Cuándo se declara la independencia? En 1821. ¿Y cuándo definitivamente se expulsa a los españoles? En el año 1824, ¿no? En las batallas de Junín y Ayacucho. Entonces, para el 28 en adelante, ya estamos bajo los gobiernos republicanos, ¿no? Estamos en el primer militarismo, estamos entrando a la prosperidad falaz, ¿no? Entonces el Perú va a empezar a relacionarse ahora con las economías mundiales, principalmente Inglaterra, ¿no? Donde se está desarrollando la gran revolución industrial. El Perú va a exportar el guano, va a exportar sus recursos naturales, su economía va a empezar a abrirse y a dinamizarse, y eso se va a reflejar en una mejoría en las condiciones de la población y que va a permitir de que la población vaya aumentando lentamente, ¿no? Hasta 1900, que éramos aproximadamente 3 millones, 3.8 millones de habitantes. ¿Ok? Bien, entonces, para finalmente llegar a nuestros tiempos, pues, ¿no? Al siglo XX, donde va a haber una agresiva migración del campo a la ciudad, ¿no? Entonces, esto va a influir en la mejora de las condiciones de vida de la población, el descenso de la mortalidad, el crecimiento demográfico, ¿no? Y acá hay otro dato, dice, ¿no? Desde la década de 1990, el ritmo de crecimiento demográfico disminuye debido a la situación económica de la población, la ampliación de la política de control natal, ¿no? Las famosas políticas de esterilización forzada, ¿no? Que promovió el gobierno de ese entonces, ¿no? De Fujimori, de 1990, con el pretexto de combatir la pobreza, empezó a esterilizar forzosamente a las poblaciones indígenas, ¿no? De la región altoandina y del bosque húmedo tropical, ¿no? Entonces, considerada como uno de los crímenes de lesa humanidad que hoy en día se están ventilando cada vez más, ¿no? Los planes siniestros que estuvieron detrás de estas políticas, ¿no? Entonces, va a haber eso va a significar también un impacto, ya va a significar un impacto en la población, porque va a hacer de que la población vaya aumentando, pero lentamente, ¿ya? Aumentando, pero lentamente, ¿no? Entonces, dentro de la concepción de los funcionarios que dirigen el Estado, estaba de que si ellos empezaban a esterilizar, pues la pobreza se iba a terminar, ¿no? Entonces era una propuesta muy,
muy recalcitrante, muy reaccionaria y bueno, trajo consecuencias también en la población, ¿no? Hasta el día de hoy todavía hay todo un movimiento, se están investigando y se están ventilando más datos, ¿no? La política de la esterilización masiva en la década de los 90, ¿no? Durante el gobierno de Fujimori, trató de controlar la tasa de natalidad, ¿ya? Fue una política de control de natalidad, pero golpeó, ¿no? A los sectores más excluidos, ¿no? Como ya les venía diciendo. Entonces, de esta manera, hemos visto el crecimiento de la población en un determinado tiempo y lugar, en este caso el Perú, ¿no? Desde la primera etapa de los asentamientos de los primeros hombres hasta llegar a nuestros días, ¿no? De cómo ha ido evolucionando en base a la organización económica y social, ¿ya? Entonces, esto va a ser uno de los grandes campos de investigación, ¿ya? De la demografía, ¿ok? De la demografía. Algunos textos ya no hablan de demografía, sino también están empezando a hablar de la geografía de la población, ¿ya? Pero su nombre científico es la demografía, pues, ¿no? La demografía, ¿ok? Entonces, algunas preguntas, algunas dudas, estoy leyendo sus comentarios, ya, no he podido conseguir las preguntas, a ver, voy a tratar de encontrar y se las paso por los grupos de WhatsApp, ¿ok? Entonces, por mi parte, esta ha sido mi clase sobre la demografía y vamos a continuar, ¿ya? Vamos a continuar con la demografía parte 2, ¿ya? Parte 2, ¿ya? Muy bien. Entonces, para conseguir estas presentaciones, estas diapositivas, coordinar con los delegados, seguramente ya se están distribuyendo, ¿ya? Cualquier duda, cualquier consulta, no se olviden de escribir al WhatsApp, ¿ya? Muy bien, chicos, esto ha sido la clase de geografía de la demografía, ¿ya? Demografía, introducción a la demografía. No se olviden que la demografía es una de las ramas de la geografía humana, ¿ya? Muy bien, chicos. Entonces, hasta una nueva fecha. El día jueves, no se olviden que tenemos geografía. Continuamos con el tema de las 8 regiones naturales, ¿ya? Del padre de la geografía peruana, ¿no? El autor de la tesis de las 8 regiones naturales, Javier Pulgar Vidal, ¿no? Entonces, ese material ya se les va a entregar para el día jueves, ¿no? El día jueves en las horas de siempre. Bien, chicos, entonces cerramos la sesión del día de hoy. Hasta aquí ha llegado el profesor Dux de Geografía y nos volvemos a encontrar la siguiente semana. Yo me despido. Hasta luego, chicos. Un gran abrazo. Chao, cuídense.